بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Bueno, lo que nos toca ver hoy es una cuestión que es bastante polémica, sobre todo en nuestros países, porque en la opinión de algunas personas consideran que algunas de las penas que son establecidas dentro del Corán son medievales, etc. Bueno, este tipo de palabras dicen. Vamos a primero aclarar un par de puntos. Primero, las penas que están establecidas en el Corán, gran parte de ellas, con el correr del tiempo, han sido modificadas y se han ido sumando condiciones o cuestiones que las hacen correr o que las hacen caer ante otro tipo de penas o penalidades. Otra cuestión muy importante, este tipo de penas es imposible traspapelarlas o pasarlas a otro tipo de orden de gobierno. O sea, este tipo de penas tienen que ver cuando en un país realmente rige una ley islámica y no hay un gobierno tiránico, sino que estamos hablando de los gobiernos, por ejemplo, como fue el gobierno del profeta en su momento, bueno, y Dios quiera que algún día sea el gobierno de algunos de los imames, es decir, sus verdaderos sucesores, como fue en su momento el imam Ali, digamos. Y este tipo de penas eran puestas en práctica o eran sentenciadas con un montón de prerequisitos y condiciones, con lo cual, si bien en algunos casos pueden resultar un poco duras para nuestra mentalidad y la visión, digamos, occidental o moderna, como decíamos antes, hoy día la principal función que tienen es más bien señalar la gravedad que tienen determinados crímenes y señalar la importancia que tienen para mantener el orden, la moral y la justicia en una sociedad, el hecho de mantener al menos el peso que tienen ciertos pecados y la importancia que tiene respetar ciertas normas. Nuevamente repetimos, esto tiene que ser en un gobierno justo, y no estamos hablando de los gobiernos que tenemos nosotros o los gobiernos de los distintos califas o reyes o distintos tipos de tiranos que existieron y existen hoy día, sino que estamos hablando del gobierno de los justos, estamos hablando de un gobierno realmente islámico, cosa que hoy día el único lugar donde existe en cierta medida es en Irán y podemos parar de contar, o sea, es muy difícil. Y en Irán también no es el gobierno del imam Mahdi, que Dios apresure su llegada, sino que es una especie de introducción o una preparación hacia lo que podría llegar a ser, inshallah, un gobierno que estuviese regido por el imam, es decir, su verdadero líder o el verdadero líder social que merece la humanidad. Bueno,
acá vamos a empezar primero nombrando un pequeño hadiz del profeta que dice: Iqamatu haddin khairun min matarin arba'ina sabahan. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el sentenciar o aplicar una pena justamente o en su justo castigo, vamos a decir, es mejor que 40 años de lluvia. Bueno, es decir, el hecho de que una persona, como hablamos la vez anterior, la cuestión del juez y de la justicia y de la aplicación de la justicia en una sociedad, el hecho de aplicar la justa pena a un crimen o a un pecado, vamos a decir, en otro orden de cosas que hoy estamos hablando de crímenes específicamente, trae una gran, digamos, vamos a decir bendición, pero también vamos a decir una ayuda muy grande a una sociedad, es decir, ayudan a establecer el orden de una manera que muy pocas otras cosas lo hacen. Bien, estas penas, las que hoy vamos a nombrar, han sido establecidas por Dios en el Corán, y la forma de aplicarlas y los casos en los que deben haber sido aplicadas, siempre, y las condiciones y prerequisitos, se sacan de la Sunna, es decir, de las tradiciones proféticas y de las mismas tradiciones también de los imames y grandes sabios y santos del Islam. Este tipo de penas están aclaradas en todos estos hadices, la forma y demás en que deben ser establecidas, están en los distintos libros de hadices. Hoy vamos a hablar sobre algunas, las que son las más visibles y son las que a veces establecen más pena, más polémica en nuestros países. Por lo tanto, vamos a nombrarlas. Primero, bueno, la primera es la más famosa, tal vez, es la cuestión del robo. En el robo, como sabemos, como está establecido en el Corán, la pena por el robo es el cortar la mano, pero no es la mano entera, sino que son los 4 dedos mayores de una mano. Bien, cuando realmente se genera esto es cuando una persona que ha sido comprobada de que roba tiene que cumplir con un montón de prerequisitos. Por ejemplo, no ser pobre, no estar obligado, no ser un padre de familia que esté obligado a mantener a distintas personas. Tiene que tener un montón de condiciones, digamos, que no lo hayan llevado a estar forzado a robar, digamos. Por eso repito, si es en un gobierno completamente tiránico, ¿cómo se va a establecer este tipo de pena? No, estamos hablando en el caso de una sociedad donde realmente se le brinda a las personas la posibilidad de trabajar, de mantener a su familia, etc. Entonces esta persona aún así pone la intención en robar en vez de trabajar. En ese caso se establece como pena el cortar los 4 dedos. La primera pena. La segunda pena, cuando una persona vuelve a repetir, es decir, vuelve a caer en este crimen, aun cuando ya tenía una mano cortada, los 4 dedos, es el pie, le llamamos la punta del pie, del empeine hacia los dedos, también cortarlo. La siguiente es la reclusión perpetua, es decir, aún así vuelve, le cortan y vuelve a hacer lo mismo, en ese caso pues la reclusión perpetua, y en el caso de que se escape, la pena es la muerte. Es decir, sabemos que hay cierto tipo de crímenes que cuando una persona se hace el hábito, después es prácticamente, aún con penas tan graves que lo que buscan es instalar una precaución mayor o un cierto temor ante cometer cierto tipo de crímenes, cuando esa persona pasa ese límite y se sale con la suya en alguna medida, es muy difícil que recapacite o que abandone ese hábito. Bueno, en el caso nuevamente de una sociedad justa, islámica y demás, la siguiente tal vez la más o de las más fuertes
que son las que tienen que ver con la fornicación. En el caso, bueno, del incesto, el hecho de que una persona comete incesto, la pena es la muerte, sea con madre, hijo, hermanos, tíos, etc. La pena es la muerte. O una persona, por ejemplo, que tiene relaciones con las esposas o la esposa de su padre, sea su madre biológica o no, nuevamente la misma pena. O el caso de la violación, también es igual, se castiga también con la muerte. O en el caso de que o en el caso de que una persona no creyente de ningún modo fuerce a una mujer musulmana, nuevamente también es la pena, el castigo, la muerte. La siguiente es la más famosa y la más también polémica, que es la cuestión de la lapidación. Bien, es un hombre casado con una mujer con la que no está casado y no tiene ningún tipo de relación con otra mujer, o con la mujer de otro hombre, o una mujer que está casada con otro hombre, o con el esposo de otra mujer. Esos, siempre que seas mayor de edad y también sana mentalmente, la pena es la lapidación, lo cual es una pena terrible. Pero ¿por qué? ¿Cómo se aplica esta pena nuevamente? En este caso tiene que haber 4 testigos presentes en el momento del acto. ¿Qué quiero decir? Voy a ser más claro para que no quede, digamos, las cosas en el aire. Que estén presentes en el acto, es decir, tiene que haber 4 testigos que presenten el hecho, perdón por ser tan gráfico, pero tienen que presentar la penetración, es decir, que un hombre esté penetrando a una mujer. En ese momento, 4 testigos al mismo tiempo lo tienen que ver. Es decir, es muy difícil realmente que 4 testigos aparezcan, primero porque no se puede invadir la casa de una persona. Es decir, estas personas lo tienen que hacer en un lugar público y sin ningún tipo de vergüenza. Entonces, por eso es que se aplica este tipo de pena. O sea, no es que es el adulterio lo que se está simplemente penalizando, que de por sí es algo muy malo. Lo que se está penalizando es el adulterio en un lugar público y sin ningún tipo de ni vergüenza, ni recado, ni nada. Es decir, es un tipo de acto que socialmente es muy malo, digamos. Y para llegar a este punto, como decimos antes, la lapidación es prácticamente nula las posibilidades de que justo encuentren 4 personas en el mismo tiempo, porque ¿qué pasa? Va uno y a la media hora llega otro, o a los 5 minutos llega otro, y a los 5, eso no vale. Tienen que estar 4 personas juntas, un grupo de 4 personas, llegar y presenciar es el momento exacto en que está pasando esto. Si están debajo de una sábana, si están debajo de, atrás de un árbol, lo que fuese, y no llegan, es decir, tiene que ser estar teniendo relaciones de una forma muy, muy evidente. Por eso el peso, digamos, de esta pena. Bueno, en el caso de una persona soltera que tiene relaciones con otra persona que también es soltera, sin establecer ningún tipo de casamiento ni demás, también tiene una pena, pero son 100 latigazos normalmente. En el caso de otra pena bastante extraña para nosotros, para nuestro oído, para nuestra mentalidad, un hombre casado que antes de tener relaciones, es decir, de hacer su casamiento efectivo, es decir, de tener relaciones con su mujer, va y tiene relaciones con otra mujer que no es su esposa y con la que no está casada. Es decir, en ese caso es un tipo de fornicación y tiene 100 latigazos de castigo y se le debe rapar la cabeza y exiliarlo. Es decir, es un acto muy raro que pueda suceder, pero bueno, puede ser que una persona se case y deje a su esposa tirada, no le dé y se vaya con otra, digamos. En ese caso, bueno, esa es su pena, los 100 latigazos, el raparlo y exiliarlo. La falsa acusación, como decíamos antes, no es una cosa sencilla, es decir, si una persona acusa a alguien y no tiene pruebas de lo que está diciendo, son 80 latigazos. El hecho de amenazar con armas, es decir, el robo a mano armada o amenazar a alguien, sacar un arma y ponerle
en peligro su vida, en el momento que uno saca un arma frente a una persona y está poniendo en riesgo su vida, está perdiendo el respeto por la vida del otro, con lo cual pierde el respeto hacia su propia vida, con lo cual en ese caso nuevamente la pena es la muerte, porque si yo estoy sacando un arma, estoy poniendo en juego o estoy poniendo en riesgo la vida de alguien más, sobre todo amenazándolo. Entonces el robo armada también es penado con la muerte. Bueno, otros casos que son muy claros, que también generan mucha polémica y van a ser los últimos que vamos a hablar hoy, es la apostasía, es decir, el abandonar el Islam. En el caso de un hombre y que haya sido originalmente musulmán y abandona el Islam, si lo hace simplemente sin tener ningún tipo de argumento, sin realmente de presentar pruebas a nadie, es decir, ¿qué pasa? Puede ser que una persona haya tenido algún tipo de prueba o algún tipo de argumento real que lo haya llevado hacia elegir otra religión. A veces puede haber sido llamado, en el caso del cristianismo o el judaísmo, con lo cual en ese caso no tiene pena, pero en el caso de que una persona lo hace simplemente por el hecho de provocar, por el hecho de generar desviaciones dentro de una sociedad, eso también es penado con la muerte. Nuevamente, esto con la condición de que formen parte de sociedades islámicas, obviamente, porque nuestros países son completamente inaplicables y hoy día tienen muchas condiciones previas, como hablábamos antes, para que se puedan dar. Bueno, es un tema polémico y como decía antes, hay que fijarse bien en lo que es hadices y demás, cómo realmente se podrían aplicar estas cosas hoy día, y obviamente en nuestras sociedades es imposible, sociedades con cristianas, demás, pero lo importante de esto es saber el peso que tienen los distintos crímenes. Y bueno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا